Buen día a todos, escuchemos el Evangelio según San Lucas. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La primera cosa que me gustaría decir es que en base, por ejemplo, a la primera carta de Corintios, el apóstol San Pablo nos dice que nadie llama a Jesús Señor si no es porque habita en él el Espíritu de Dios. Es decir, la primera cosa que quisiera recordarles el día de hoy es que es Dios el que toma la iniciativa. En este caso, San Pablo dice para reconocer a Jesús como el Señor, pero también es Dios el que toma la iniciativa para movernos a la conversión. Es decir, Él es el que nos da el primer impulso, el que nos motiva de algún otro modo. Es como, por ejemplo, ningún animal salvaje por iniciativa propia va a tener un trato con un ser humano más allá del que le exige su naturaleza. Pero en cambio, si el hombre toma la iniciativa, puede incluso domesticarlo hasta cierto punto. Solo para aclarar este punto, lo mismo pasa con la acción de Dios. Él es el que toma la iniciativa, pero tampoco llega a tal punto de que nos quita la libertad. Tampoco es que nos coacciona, que nos obliga. Entonces, en el caso del Evangelio que nos habla de Jonás, nos pone el ejemplo de cómo Dios tomó la iniciativa de enviar un profeta a Nínive, a darles una advertencia, a decirles las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de su pecado, de su vida, era la muerte. Pero Dios es el que tomó la iniciativa y al final, de todos modos, les dejó la decisión a los ninivitas. Esto nos recuerda una segunda cosa, entonces, que Dios sí actúa a través de signos, a través de señales, en este caso a través de advertencias. Y sin embargo, Jesús en el Evangelio está disgustado porque le exigen más signos, porque las personas creen que tienen derecho a que Dios les dé todos los signos para ellos convertirse. ¿Por qué, a pesar de que Dios sí nos motiva, sí nos mueve a través de signos, por qué Jesús en este momento parece no estar de acuerdo? Quizá porque al menos las personas de las que se nos hablan en el Evangelio, los fariseos, estaban como exigiendo a Dios tantos signos a tal punto de que delegan la responsabilidad de su conversión en Dios, a tal punto de decir: yo no me convierto porque Dios no me ha dado todo lo que le pido, porque Dios no ha hecho todo lo que le he exigido. Y entonces pareciera que quisiéramos que Dios fuera como un hipnotista que diga: pues yo solamente me voy a convertir si Dios me quita esta tentación. A tal punto que Dios dice: bueno, te voy a hacer un lavado de cerebro y la próxima vez que esté esta tentación resulta que no vas a sentir nada. Y ya está, cambiaste de vida como mágicamente porque Dios puso todas las condiciones, porque Dios te hizo una hipnosis y de ahora en adelante has superado esta tentación. Y fue gracias solamente a Dios, tú no tuviste que hacer nada más que dejarte poseer por Dios. Como podemos poner muchas imágenes para hablar de esto. No, Dios no llega a ese extremo. Dios siempre está apelando a nuestra libertad y a nuestra voluntad. Entonces esas son un par de enseñanzas del día de hoy. Dios toma la iniciativa ciertamente, pero Dios no elimina nuestra libertad o nuestra voluntad en lo que respecta a la conversión. Otra cosa que me gustaría resaltar es, recordando un poco la historia efectivamente de Jonás y Nínive, es como los ninivitas, a partir del anuncio del castigo, se convirtieron, pero en cambio Jonás, que tenía un contacto directo con Dios, que Dios movió cielo y tierra lo fue a buscar al mar, movió una bestia, un pez, para que lo tragara y después lo expulsara en las playas, etc. A pesar de todo eso, Jonás seguía sin querer aceptar la voluntad de Dios. Es decir, los ninivitas, que eran los malos de la historia,
con un anuncio se han convertido. Jonás, que era el elegido de Dios, el enviado, seguía necio y no se convertía. ¿A qué se debe esto? Quizá la respuesta la encontramos en el mismo texto, en las mismas palabras de Jonás, que le dice a Dios: yo estaba huyendo de tu presencia, no quería ir a Nínive, porque sabía que tú eres tan misericordioso que eras capaz de perdonar a los ninivitas. Entonces yo quedaría como un mal profeta, porque anuncié algo que no se iba a cumplir, porque tú eres capaz de perdonar, porque eres muy misericordioso. Entonces resulta que la cuestión está en que los ninivitas, más allá de que si Jonás hizo grandes prodigios o grandes obras para que le creyeran su anuncio, los ninivitas confiaban en que Dios es misericordioso y que alcanzarían el perdón, mientras que Jonás no estaba dispuesto a aceptar que Dios fuera misericordioso. Es una cuestión muy, muy extraña, que puede parecer un poco ilógica, ¿no? De cómo una persona, a pesar de tantos signos, se sigue negando o sigue no queriendo reconocer que Dios es misericordioso. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a ese extremo de negar todos los signos que Dios le pueda poner y no pueda reconocer que Dios es misericordioso? Pues es eso que Dios llama dureza de corazón, que hasta cierto punto también depende de Dios, pues que también nos dé esa fuerza para poder ablandar ese corazón. Entonces quedemos con ese par de enseñanzas, y supongo que también intuirán que este evangelio pues está puesto porque estamos justamente en la Cuaresma, y durante la Cuaresma vamos a estar oyendo constantemente estos pedazos de evangelio, donde la idea central siempre es la conversión, donde la idea central siempre es hay que fortalecer nuestra voluntad a través del ayuno, de la oración, para poder alcanzar esta conversión, porque no es algo que se alcanza, como les dije, de un día para otro. No es que Dios de un día para otro te hace un lavado de cerebro y ya cambiaste de vida, sino que es algo que se prepara con esfuerzo, que se cultiva la voluntad, y poco a poco el corazón se va moviendo y alcanza a reconocer eso que Jonás no era capaz de reconocer, que la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar la ofensa más grande. Hermanos, que pasen buen día.